Doctor Sánchez, siendo que usted conoce los términos en los cuales se celebró la audiencia, dispone a partir de su momento de hasta 15 minutos para su exposición. Señor presidente del Consejo de la Judicatura, señores miembros, comenzando por el primer tema que se refiere a la justificación de la aspiración a ser juez, debo comenzar diciendo que, como en cualquier actividad humana, hay que tener vocación, hay que tener ciertas cualidades que la naturaleza nos ha brindado y que nosotros debemos desarrollar. Yo siempre he sido un enamorado del derecho. Desde cuando fui estudiante secundario escogí la especialización en ciencias sociales, precisamente porque soñaba ser abogado. Eso, con el transcurso del tiempo, se cristalizó y me ha permitido ganarme la vida de una manera placentera para mí, porque cuando uno hace lo que a uno le gusta y lo que uno quiere, puede desarrollarse en su actividad. Pero además de tener alguna predisposición para eso, también es necesario tener interés y prepararse. Yo he sido un investigador del derecho. He hecho varias publicaciones desde el año 1985, en que publiqué este libro que se llama Sindicalismo, porque en aquella época yo era abogado de organizaciones laborales y de conflictos colectivos de trabajo. En el año 1991 yo publiqué el Diccionario Básico de Derecho, cuyo segundo tomo es este. Esta es una obra de 1644 páginas que tiene referencias a la legislación del Ecuador y por eso es muy útil para nosotros en nuestro medio. Y en las acepciones que se refieren a la historia del derecho y a filosofía del derecho, esta obra tiene bibliografía en cada una de las acepciones para que se consulte la fuente. En el año 1994 inicié una publicación periódica que es el repertorio de práctica forense del abogado, que en los actuales momentos ya ha llegado al 10º tomo. En el año 2004 publiqué una obra que se llama Todos los juicios. Es una obra en 6 tomos donde constan los 51 juicios en todas las materias vigentes en el Ecuador. Cuando ya ingresé acá a la Corte Nacional, también publiqué una obra que se denomina Derecho Constitucional Ecuatoriano en el siglo XXI. Esta obra tiene 2 tomos y tiene un estudio doctrinario sobre las fuentes en las que se ha inspirado la Constitución del Ecuador vigente actualmente. También publiqué ya en la permanencia en la Corte Nacional de Justicia como juez de la Sala Civil este libro que se denomina Jurisdicción Coactiva, que tiene un derecho comparado muy importante entre la coactiva de Venezuela, de Colombia, de Ecuador y de Perú. Y hace muy pocos meses publiqué este libro que se llama Obligaciones y Contratos, que es actualmente el libro de texto del Magíster de Derecho Civil que se está dictando en la Universidad Técnica Particular de Loja en estos momentos. Estos libros tienen mucha referencia doctrinaria y sobre todo jurisprudencia de la República del Ecuador, por lo que son muy útiles para el ejercicio profesional de cualquier profesional del derecho. Además de estos motivos que me llevan a buscar el cargo de juez de la Corte Nacional, yo creo que el cargo de juez permite servir mucho a la sociedad, al desarrollo económico del país, al progreso social, a la paz social, a la seguridad jurídica, todo lo cual es muy importante para que nuestro país tenga el futuro que todos nosotros esperamos.
yo creo que estoy inscrito en una corriente de apoyo irrestricto a todo el proceso que se ha dado, porque nos hemos visto abocados y a veces obligados a enfrentar posiciones contrarias al proceso e inclusive desde la misma consulta popular. Entonces yo creo que tenemos también una responsabilidad de tipo social para que la justicia en nuestro país mejore, se modernice y se ponga a tono con el derecho que tiene nuestro pueblo a tener una justicia de calidad. Pasando al segundo aspecto, la experiencia. Yo estudié en la escuela primaria en la escuela Juan de Humera o La Salle de la ciudad de Ambato y el colegio en el Colegio Nacional Bolívar. Ingresé acá a la Universidad Central del Ecuador y desde el primer año comencé a practicar en una notaría pública de la ciudad de Quito. Ahí hacíamos mucha práctica, como ustedes conocen, en las notarías de contratación, de derecho civil, de sucesiones, de derecho mercantil, de derecho societario, porque esas son las materias que uno trabaja en las notarías. Pero ya al terminar mis estudios, trabajaba en un estudio jurídico de un abogado que hacíamos fundamentalmente organización social, conflictos colectivos de trabajo. En el año 1979 yo me gradué de doctora en jurisprudencia en la Universidad Central. Inmediatamente gané un concurso de merecimientos cuando tenía 24 años en la Universidad Técnica de Ambato y me trasladé a la ciudad de Ambato a trabajar en la Universidad Técnica y paralelamente comencé con mi ejercicio profesional en mi oficina propia. Al comienzo hacíamos mucho conflicto colectivo y ese tipo de trabajo laboral, de derecho laboral. Pero con el transcurso del tiempo fui adquiriendo asesorías en las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad como la Oscus, la San Francisco, el Sagrario, la Cámara de Comercio, la Cooperativa La Merced. En esas instituciones, por su propia labor, yo hacía mucho trabajo de derecho civil, mercantil, hacía trabajo de derecho societario, notarial, de registro, y todo ese tipo de temas que tienen que ver con la revisión de documentación, implementación de créditos y más. En dos de estas cooperativas yo fui abogado de planta. Trabajaba 4 horas en la una y 4 horas en la otra, que fueron la cooperativa Oscus y la cooperativa San Francisco. Finalmente en el año 2005 ingresé acá a la Corte Nacional como conjuez y luego fui juez titular hasta el día de hoy en la Sala de lo Civil. Aquí yo creo que hemos contribuido mucho al desarrollo de la jurisprudencia en la sala, inclusive desde la misma redacción de las sentencias, porque había una rutina en la redacción de las sentencias que tenían muchos errores desde el punto de vista doctrinario que no son correctas de poner en una sentencia, y algunos aspectos que inclusive los pusimos en conocimiento del Pleno para que fueran jurisprudencia obligatoria. En cuanto al tercer tema sobre mi concepción de la administración de justicia, hay que comenzar por el concepto de administración de justicia. La administración de justicia es una función del Estado. Y justicia es dar a cada quien el derecho que le corresponde. Pero ahí sí entramos ya a un asunto más doctrinario, que es el derecho, ¿verdad? Nosotros tenemos actualmente en la Constitución de la República una concepción completa de lo que es el derecho a nivel universal. Es una constitución muy completa que ha recogido las doctrinas clásicas y actuales sobre el derecho. Por ejemplo, el artículo 11, numeral 7 de la Constitución, nos habla de que todos los derechos que constan en la Constitución y garantías también no son los únicos, sino que también se tendrán en cuenta cualquier otro derecho que emane de la dignidad humana. Este es un postulado netamente jus naturalista. Pero además del jus naturalismo, tenemos también positivismo en la Constitución. Por ejemplo,
El artículo 424 y el 425 de la Constitución tienen la norma sobre supremacía de la Constitución y el 425 sobre el rango de las diferentes normas, comenzando por la más importante, que es la Constitución. Esta es una formulación de lo que doctrinariamente conocemos como pirámide kelseniana, que fue formulada por Hans Kelsen, que es el más insigne representante del positivismo jurídico. Entonces tenemos una formulación jus naturalista y jus positivista, pero por sobre todo nuestra Constitución es garantista. El garantismo jurídico está expresado tanto en el artículo 1, donde se nos dice que nuestra república es un estado de derechos y justicia. Esa es una formulación típicamente garantista, que se desarrolla mucho en el artículo 11, numeral 3 de la Constitución, que habla sobre la aplicación directa e inmediata de la norma constitucional por los administradores, ya sean públicos como por los jueces. Esto quiere decir que la Constitución es directamente aplicable, o los derechos y garantías de la Constitución que favorezcan a las personas, a los pueblos, a las nacionalidades, son directamente aplicables. Ese es un planteamiento absolutamente garantista, para que los derechos y garantías de la Constitución no sean letra muerta como generalmente ha sido, cuando en constituciones que hemos tenido han expresado derechos y garantías que nunca podrían materializarse en la práctica. Entonces esta formulación de la Constitución nos hace ver que es un cuerpo normativo que nos permite administrar justicia desde puntos de vista muy variados, que permite hacer justicia de diferentes formas, porque la misma Constitución no se limita solamente a la norma, sino también a cualquier otro principio de tipo racional que pueda inspirar al ser humano para aplicar o para hacer justicia. Esta es la forma como hemos procedido en la sala civil. Cuando ustedes leen las sentencias nuestras, siempre comenzamos por analizar la constitucionalidad de la sentencia que nos ha venido en grado para conocerla. Solamente cuando ya vemos que no hay ningún problema de constitucionalidad, comenzamos el estudio del recurso de casación, que ya es prácticamente legalidad. Eso nos permite hacer justicia no solamente mirando las normas legales, sino en un aspecto mucho más amplio de constitucionalidad, de tratados internacionales y mucho más que eso, de simple razonamiento para dar a cada quien el derecho que le corresponde, aunque no esté plasmado en las leyes y en la Constitución, porque eso nos permite el artículo 11, numeral 3 de la Constitución. Esa es la concepción que yo tengo de la administración de justicia, aparte de que obviamente la administración de justicia también necesita de recursos materiales y de recursos humanos que no son función propiamente de los jueces, sino de otro tipo de organismos que el Estado tiene que entregar ese tipo de facilidades para la administración de justicia. Un minuto. Sí, muchas gracias. Esta forma de administrar justicia yo creo que ha sido ya la materialización de lo que dice la Constitución. Nosotros tenemos que estar sintonizados con la normativa suprema que tenemos y así tenemos que actuar en consecuencia en nuestros fallos y en nuestra actitud frente a los usuarios de la administración de justicia. Yo les agradezco a ustedes por haberme dado la oportunidad de expresar muchas cosas que generalmente uno no puede hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Preguntas por parte de los padres? Doctor Surati, usted nos ha explicado cuál es su concepción sobre la administración de justicia
nos ha explicado también, nos ha expuesto también cuál ha sido su experiencia profesional, su experiencia como juez. En el marco de lo que usted nos ha mencionado, considerando que la Constitución de la República vigente desde octubre de 2008 establece un catálogo importante de derechos, unos mecanismos de garantías, las garantías normativas, las garantías de política pública, las garantías jurisdiccionales, y que en ese marco se asigna un rol fundamental también al juez como un juez garantista. ¿Usted podría tal vez ampliar en el rol, si usted fuera seleccionado juez de la Corte Nacional de Justicia, y a usted le correspondiera un caso en el que entraran en conflicto los derechos de los trabajadores y de los empresarios, ¿cómo aplicaría ese garantismo? Sí, bueno, cuando existen intereses contrapuestos o normas contrapuestas, hay que aplicar el principio de ponderación, porque hay que sopesar los intereses de los unos y los otros. En general, en el caso de los conflictos entre trabajadores y empleadores, el lado débil siempre es el del trabajador, y el Estado, tanto en el Código de Trabajo, en las diferentes leyes laborales, protege al trabajador, y desde la Constitución Política de la República tiene normas protectivas del trabajador. En general, el derecho del trabajo es protectivo. Entonces, obviamente que el trabajador de principio mismo ya tiene una protección adicional, ya tiene, si podemos llamar, una desigualdad frente al empleador, porque la carga de la ley laboral es favorable a él. Pero obviamente que cuando uno juzga tiene que aplicar la ley, porque la ley mismo ya establece esas diferencias en el trato tanto al empleador como al trabajador, porque lo que nunca puede hacer el juez, por más garantista que fuere, es dictar una sentencia en contra de la ley, por ejemplo, para favorecer al trabajador, porque si juzga en contra de la ley, eso es un delito. Es el delito de prevaricato que todos los jueces le tenemos pánico. Muchas gracias. Doctor, yo tengo dos preguntas. La una, ¿qué opina usted sobre las medidas de acción afirmativa? Bueno, las medidas de acción afirmativa son medidas que han conseguido diferentes grupos humanos porque históricamente han sido relegados y que han debido realizar luchas sociales muy fuertes, muy importantes en todo el mundo para conseguir medidas de acción afirmativa. Una medida de acción afirmativa sería, por ejemplo, la que estamos hablando antes a propósito de la pregunta de la doctora, porque el Código de Trabajo es protectivo del trabajador, pero tenemos, ya sabemos, protección de diferentes grupos humanos y sociales que por circunstancias sociales y históricas se han visto relegados y que obviamente hay que protegerlos. Pero en las medidas de acción afirmativa hay que tener también cierta ponderación, es decir, hay que dar alguna ventaja, pero que no sea una que finalmente se transforme en injusticia, ¿verdad? Yo siempre recuerdo en medidas de acción afirmativa lo que hizo Nelson Mandela en el África, en Sudáfrica. Él ganó la revolución que durante años siguió contra los blancos sudafricanos por el apartheid, y cuando llegó al poder tuvo que frenar las iniciativas negras porque por todos los medios querían subyugar a los blancos, en cambio, o sea, se formaba una discriminación al revés que provocó que más de 1,5 millones de blancos de Sudáfrica emigren a Australia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas, pero estoy absolutamente de acuerdo que son necesarias las medidas de acción afirmativa para compensar la histórica postergación de grupos humanos como en efecto han ocurrido.
Gracias, doctor. Mi segunda pregunta. Usted ha dicho que nuestra Constitución efectivamente tiene una doble orientación, la del Ius naturalismo y la del Ius positivismo. Y ha explicado que quizás la solución a este posible conflicto está en que es una Constitución garantista como tal. Yo le pregunto, en los casos en que hay conflicto, cuando un juez de primera instancia, tratando de aplicar tutela de derechos en el ámbito constitucional, excede su ámbito, ¿qué opina usted de esto o cómo cree usted que se puede prevenir o corregir este tipo de prácticas? Bueno, la excedencia del ámbito inclusive podría causar nulidad procesal, porque si se excede en el sentido de que actúa sin competencia, por ejemplo, si se sale de su materia, como si un juez laboral trata sobre asuntos civiles o viceversa, eso ya está absolutamente fuera de la legalidad, porque es un asunto de competencia. Pero el juez sí puede exceder lo que puramente dice la ley, porque eso es precisamente lo que le permite el artículo 11, literal 3 de la Constitución, esto es, rebasar los derechos y garantías que constan inclusive en la Constitución y en las leyes para aplicar principios que respeten la dignidad humana, porque en definitiva alguna vez en la historia todos los derechos que constan en las constituciones fueron eso, no estaban en las constituciones, sino simplemente eran derechos que respetaban la dignidad humana y que luego en el transcurso del tiempo, tanto comenzando por la Carta Magna de 1228, luego la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y la Carta de Derechos Inglesa, han ido incorporando a su catálogo de derechos esos derechos que en algún momento determinado no lo estuvieron. Entonces, hace bien un juez si en ese sentido puede exceder la ley. Doctor Sánchez Surati, quisiera hacerle la misma pregunta que yo he hecho a anteriores postulantes. ¿Cuál cree que es el rol del juez o de la jueza como una contribución a la democracia? Sí, muchas gracias. La administración de justicia es una contribución inventada por la humanidad para brindar paz social, para permitir una convivencia civilizada entre las personas, para solucionar civilizadamente los conflictos entre las personas. El acceso de las personas a la justicia es una democratización de la justicia, es una ayuda que esta función del Estado da a la comunidad para que viva en paz, para que tenga seguridad jurídica, para que tenga posibilidades de desarrollo, para que pueda vivir de la mejor manera posible que le podamos dar a una comunidad. Entonces, la administración de justicia debe ser democratizada en el sentido de tener el acceso suficiente para que todas las personas encuentren el anhelo de que se les haga justicia, porque ese también es uno de las necesidades humanas fundamentales cuando la persona está en conflicto. No hay más preguntas. Le agradezco su participación y terminamos la audiencia. Gracias. Muchas gracias.